Bueno, buenas noches a todos. Un enorme privilegio saludarlos, a algunos que conozco y a muchos otros que no. Es un placer y realmente me siento honrado, pero también desafiado con esta iniciativa. La cantidad o el enorme interés que ha despertado, digamos, esta temática en este tiempo. Entonces, sí, como decía Jürgen, eh, que realmente sea un tiempo de edificación y bendición para todos, con lo que se me ha dado como de parte de Dios ya hace unos cuantos años, cuando me tocaba atravesar algunas situaciones de conflicto y típicamente cuando esas son complejas, uno llega a un momento que dice, bueno, hasta aquí llegué. Y bueno, y en ese hasta aquí llegué. Un día me crucé con un misionero americano, Jim Everline, que ya partió con el Señor hace unos años. Y, y a través de él, en un retiro de varones, él compartió apenas 40 minutos de este ministerio. Y fue donde de alguna forma Dios encendió la llama y me dio a entender de que esto recién empieza. Tú terminaste con tu sabiduría, pero bueno, aquí es donde yo puedo empezar a orar. Y así fue, por lo menos en mi vida. Entonces, bueno, es un placer poder compartir esto hoy. Voy a compartir pantalla, así que me, eh, a ver. Ustedes me dicen cuando se vea. Sí, Sí, ya se ¿Se se ve. ve? se ve. Bien, perfecto. Bien, entonces, brevemente, en este tiempo, hace 37 años casado con Fanny, estos son mis hijos, y, o sea, los tres del medio. Aquí al lado mío, nuestra nuera, esposa de Philip, ella paraguaya. eh, Melanie, que vive con nosotros en nuestra casa, y Ralph y Jenny, que viven en Alemania y tienen dos nietos que son una bendición para nosotros como familia también, aunque estén lejos. Se disfrutan a la distancia por los medios de comunicación que hoy tenemos a disposición, ¿verdad? Ujú. Eh, el tema, digamos, estamos sirviendo en la Iglesia de la Costa como pastores y, y bueno, en estos últimos 15 años ya van algunos más que estoy conectado con el liderazgo de la iglesia, pero en los últimos 15 he estado, digamos, estudiando un poco de tanto en tanto y tratando de aplicar siempre en mi vida y en las situaciones que se presentaban este material que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, sin mucho más que agregar a esa presentación, que sí ha tenido ciclos de viaje, ciclos digamos, de estar en la casa matriz o en encuentros internacionales a nivel global, donde personas que han tomado esto como ministerio directamente se reunían y se siguen reuniendo una vez al año. Eh, bueno, he podido participar en dos oportunidades de ese tipo de encuentros y he hecho varios cursos como para certificarme como conciliador cristiano. Y he tenido toda la parte teórica, pero bueno, faltan las aplicaciones prácticas, que siempre era un desafío para todos los que participábamos de ese tipo de entrenamientos, porque
encontrar situaciones que de alguna forma pudieran reflejar o pudieran aplicarse estos principios y que la gente esté dispuesta, digamos, a hacer como acompañar un proceso, ¿verdad? Pero también porque ha faltado tiempo. Entonces, bueno, en este tiempo vamos a volver a mirar, digamos, lo que es el material en sí, pero lo que de alguna forma quiero compartir con ustedes, más que nada, es eh, de que sí hay mucha enseñanza, sí hay mucha palabra quizás que aplica, pero que ustedes no lo encuentren, no lo tomen solamente como una toma de conocimiento personal, porque el conocimiento en sí no es el que nos va a ayudar en las situaciones en las que nosotros vamos a ser o somos desafiados cuando atravesamos situaciones de conflicto, sino que de alguna forma tenemos que dar lugar al obrar del Espíritu, al obrar de Dios, y a través de ese conocimiento, digamos, tratar de escapar de lo que es el las trampas que el enemigo siempre nos quiere poner para reaccionar, no de la forma bíblica, sino de otra forma, de nuestra forma natural y de la forma que nosotros aprendimos a través de la influencia familiar, de la cultura que nos rodea, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo muchas cosas de eso. Entonces, esta es un poco la agenda de lo que queremos ver hoy, brevemente. Algunos objetivos de ese curso, algo que ya les estaba comentando recién, y ver una introducción, definiciones, algunas formas de abordar típicas que se saben, digamos, que aplicamos típicamente a los conflictos y después empezar a ver el material que nos va a ayudar como guía, ¿sí? Pero, digamos, a nivel de lo que son objetivos, queremos llegar a entender no solamente lo que son las enseñanzas de abordaje de conflictos que ofrece el mercado, que ofrecen porque hay conflictos laborales, hay formas de abordaje de conflictos que en muchos cursos de liderazgo van a poder ver en muchas, sí, cursos de direcciones, de dirección de personal, bueno, y las experiencias que ustedes puedan tener en la interacción con otros. Pero lo que nos vamos a centrar después de mirar alguna alternativa, alguna forma eh, del mercado, digamos, de este tipo de abordaje de conflictos, vamos a centrarnos en lo que es el abordaje bíblico. Entonces, y de alguna forma a través de esas enseñanzas prácticas en buscar cómo actuaba Jesús en sus relaciones personales y aplicarlo a nuestras relaciones también personales, familiares, laborales, de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, formas de abordaje de conflicto, entender cómo el pecado influye en los conflictos y cómo interviene el plan de redención de Dios, no solamente en la redención de nuestra relación con Él, que es, digamos, la obra de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Redimir nuevamente y de restaurar esa relación con el Padre, sino que también eso se extiende como el gran mandamiento no solamente a la relación vertical, sino también a la relación personal, interpersonal, quiero decir. Entonces, clarificar esas definiciones relativos, diferentes abordajes y, y entendiendo que estamos en un tiempo en el que necesitamos desarrollar
una generación de líderes que sean verdaderos pacificadores. Y para ello, eh, cuando hayamos visto, digamos, en la parte inicial del curso o hasta seguramente tres cuartas partes del avance de estas charlas, lo que es la resolución personal de conflictos, quiero extender un poco lo que es el material básico, introducir alguna charla más sobre lo que es un mapa de ruta digamos, resolución más allá de lo que es la relación del uno a uno, ¿sí? O sea, de hablar de mediación, hablar de negociación, hablar de arbitraje y de la disciplina de la iglesia, o sea, o del rol que a la iglesia bíblicamente le ocupa, le corresponde en la resolución de los conflictos. Así que eh, con eso más o menos es el marco más amplio de, de- de esto y ahí volvemos a lo que veníamos haciendo, volvemos al programa, digamos, de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamos nosotros o sea, qué nos viene a la mente cuando pensamos en un conflicto? ¿Cómo nos sentimos? Quizás una palabra, una frase o algo, o sea, ¿qué nos viene a la mente en ese tipo? Seguramente enojo, o sea, muchas emociones, muchas expresiones quizás también. eh, y bueno, dentro de eso, por supuesto, palabras de juicio hacia la otra persona, pero que muchas veces se originan en sentimientos y en emociones que vienen a partir del conflicto. Acá tengo una caricatura eh, de un extremo quizás de lo que puede llegar a ser. Aquí alguien, puede ser hasta en un entorno eclesial, digamos, un pastor, donde dos personas vienen a abordar una situación de conflicto y uno pregunta, cuando el pastor los invita a orar, dice, y la pérdida de confianza entre las partes hace que hasta ni siquiera esté dispuesto a cerrar los ojos para no perderse nada de lo que pueda hacer la persona que tiene enfrente, ¿no? Entonces, de alguna forma son situaciones que cada uno las vive de forma diferente, cada uno las vivimos no solo por nuestro carácter y nuestra formación de forma diferente, sino también dependiendo de la naturaleza del conflicto y dependiendo de eh, de qué tan cercana es la persona con la que estamos en conflicto. Porque cuanto más cercana la persona a nosotros, mayor nuestro nivel de expectativas de ellos y por lo tanto la sensibilidad y la posibilidad de generar conflictos es tanto más cercana o tanto más probable, digamos, ¿verdad? Entonces, una de las definiciones, o podemos, elaborando una definición de esto, podríamos decir que el conflicto es un proceso que empieza cuando un individuo o un grupo se siente afectado negativamente por otra persona o por otro grupo porque de alguna forma se afectaron sus intereses o por una conducta incompatible con la de los demás. O sea, entra un poco en esto lo que es la cultura de esa conducta incompatible con las expectativas de lo que nosotros teníamos de las otras personas. Pero si vamos, si eso digamos, le hacemos como un zoom, podríamos decir que es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o los deseos de otro. Eso sería como, en una frase, la definición de ese conflicto a nivel interpersonal
que muchas veces tiene después otras ramificaciones, ¿no? Puede tener ramificaciones materiales, muchas veces las tiene cuando hay, a partir, digamos, de ese conflicto hay un daño material también involucrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero quedándonos un poco con ese concepto, podríamos preguntarlos cuáles son los motivos de conflicto, elaborando un poco más, ¿no? O sea, seguro que a todos nos vienen N situaciones a la mente, pero pensando en esta definición también es la competencia sobre recursos, o sea, hay un vehículo en la familia y todos quieren hacer uso de ese vehículo o varias personas en un mismo momento de tiempo. ¿Cómo se define, cómo se resuelve quién tiene la prioridad para hacer uso de ese bien, ¿no? Quizás en las organizaciones, la búsqueda de poder, o mismo intrafamiliar también, entre los hermanos, porque siempre está esa puja a ver quién es el que manda, es el mayor o es el que de alguna forma ha desarrollado un carácter más, de más liderazgo, más, digamos, más frontal. Tendencias a diferenciar o no buscar, no buscar el bien común sería, no buscar lo que también le sirve al otro. Independencia entre departamentos, entre áreas de una empresa o áreas de una iglesia. Ambigüedad sobre la responsabilidad cuando no están claramente definidos los roles. Y de alguna forma hay conflictos cuando no reconocemos el valor de la otra persona, no buscamos el bien del otro, buscamos nuestra forma de ganar de ganar esas disputas. Y ahí vamos a ir viendo otras causas, ¿no? Los malentendidos, diversidad de valores, competencia, algunas cosas que ya habíamos hablado. Pero el siguiente punto es en qué ámbito se dan los conflictos. Claramente en el ámbito más cercano, en la familia, dentro de la familia, por supuesto, en el matrimonio. Quizás debíamos comenzar por ahí, pero extendiendo ese círculo entonces en las amistades, en, en el negocio, el trabajo y también en la iglesia. Y uno diría, ¿aún en la iglesia? Pero veamos algunas estadísticas de lo que sucede entre nosotros, tristemente. O sea, la iglesia nació de alguna forma en el conflicto, pero también las estadísticas muestran que un porcentaje altísimo de rotación pastoral en las iglesias es debido al conflicto. No quiero mencionar números porque muchas veces son estadísticas que solo se hacen en el norte, en Estados Unidos. No sabría decir cuál es la estadística aquí hoy en Uruguay, pero sin duda que también existe, o sea, no estamos ajenos a eso. Eh, el regreso de misioneros del campo misionero, ¿cuántas veces se debe a situaciones de conflicto o competencia entre los misioneros mismos? Esta, este, Esta persona con la que, como les comentaba al principio, cuando recién comencé a contactarme con él, fue como un mentor para mí en toda esta temática. Y tuvimos muchas charlas, él me ayudó a atravesar los conflictos que tenía en ese tiempo. Y, y él me decía, yo estoy en Uruguay ahora, pero estuve en México durante muchos años en una base de envío de misioneros supervisando a, no sé, medio centenar o más de misioneros que estaban en el campo sirviendo. Y para mí este material, me empecé a profundizar mi estudio en este material, justamente porque estábamos viviendo tantas situaciones de conflicto en el campo misionero.
y aplicando estos principios pudimos reducir drásticamente el número de retornos o de regresos o de salidas fuera en forma anticipada de esos misioneros del campo. Entonces, aún en la iglesia, aún entre personas que han dedicado su vida al ministerio, ¿verdad? Entonces, la iglesia nació en el conflicto. Nació de alguna forma porque ya en Hechos capítulo 1 vemos que los mismos discípulos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, ya ellos tenían un conflicto de expectativas con Jesucristo. Ellos ya tenían expectativas de que Jesús restaurara el reino de Israel en ese tiempo. Seguramente ustedes se acuerdan. Pero ni bien comenzó la historia de la iglesia, hubo una disputa sobre, digamos, el reparto de bienes o reparto, digamos, atención de las necesidades eh, de algunos grupos que estaban conformando la iglesia en aquel momento. Entonces, desde ese momento, y podríamos seguir recorriendo historias del libro de Hechos, eh, donde una y otra vez los discípulos los primeros discípulos, atravesaron situaciones de conflicto. Aquella situación donde Pedro sube a la azotea y Dios mismo lo desafía y se le genera un conflicto a él. ¿Se acuerdan de la historia? De esa visión de Pedro para decir, bueno, ¿puedo comer esto? No, esto es inmundo, jamás podría estar comiendo, pero Dios tenía un propósito con eso. Entonces Dios permitió esos conflictos en estas personas para desafiarlos y para llevarlos fuera de las fronteras, fuera de sus límites, y tuvo que de alguna forma superar las barreras culturales y hasta de creencia tan arraigadas que tenían. Entonces, la iglesia típicamente, si bien nació en el conflicto, y basta recordar algunas de las cartas de Pablo después, la iglesia de Corintio claramente atravesando muchísimos conflictos, una iglesia muy bendecida, pero también una iglesia muy conflictiva. El mismo concilio de Jerusalén, digamos, mencionado ahí en Hechos 15, es por una situación de conflicto sobre la circuncisión, que se dio en el campo misionero y hubo como un retorno anticipado de los misioneros, de Pablo y de aquel momento digamos, presentar la situación a los ancianos de la iglesia. Entonces, la iglesia nació en el conflicto, pero la iglesia en medio del conflicto siempre continuaba creciendo. Si miramos ya no la primera iglesia, pero a través de la historia de la iglesia, los concilios, los padres de la iglesia, las herejías que había y las respuestas a ellas, la formación del canon bíblico, lo que fue la reforma de Lutero, o sea, conflictos de todo tipo y color que ponían donde las personas pagaban muchas veces con su vida. El movimiento anabautista, después de la reforma, indicando de que ellos entendían que la iglesia ya no debía ser, digamos, estar debajo de la autoridad del Estado o tener el Estado como respaldo para llevar adelante la iglesia, sino que debía ser independiente y además las personas debían bautizarse conscientemente y no desde niños. Bueno, todo ese movimiento generó mucha conflictividad en aquella época. Y la iglesia continuó avanzando, como decíamos, creciendo y se generaron las tendencias teológicas desde la misma reforma, las diferentes denominaciones, seminarios con orientaciones teológicas diferentes, entidades
que empiezan a agrupar denominaciones globales prácticamente que agrupan esas tendencias, pero podemos de alguna forma también bajar al nivel de la iglesia local y pensar qué iglesia que tenga algunos años no haya atravesado algún ciclo o algún conflicto respecto de qué tipo de alabanza era la correcta, qué obra social era la más importante para impulsar y qué orden de prioridad deberían tener los diferentes ministerios, los dones sobre el ejercicio de los dones, el obrar del Espíritu Santo y mismo las formas de gobierno de la iglesia. Debe ser regida por un pastor, por un grupo de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, historia de los conflictos es larga, nos sigue acompañando y nosotros vivimos en medio de esos conflictos, pero hay esperanza, entonces de ahí surge un poco la importancia. Saber manejar el conflicto es una de las destrezas más importantes para permanecer en el ministerio, si así me lo permiten. Jesús supo manejar los conflictos y nos dejó un modelo a seguir. Entonces, brevemente, algunas de las consecuencias si no abordamos los conflictos, muchas veces queremos evitarlos, y, pero de alguna forma ejercemos la autoridad para evitar un conflicto y exigiendo que todos se alineen detrás de un único modelo, lo cual de alguna forma genera opresión y a la larga también conlleva otro tipo de conflictos mucho más graves. Es como negar esa diversidad de dones y, y no presentamos o no prestar atención a las minorías. Es una forma de limitar la creatividad y la iniciativa y nos volvemos a modelos de liderazgo quizás verticales, dictatoriales, que tarde o temprano van a terminar en un conflicto mucho más grande, seguramente. Entonces, habiendo hecho una introducción así bastante amplia de esto, quiero ir al abordaje que ustedes lo pueden encontrar en Google, si ustedes googlean los conflictos y los estilos Thomas Kilmann, van a encontrar que ahí él menciona 5 modelos de abordaje de conflictos. Y esto se estudia en escuelas de liderazgo, en escuelas de dirección de empresas, eh, pero también aplica mucho a lo que en un rato más vamos a ver nosotros, ¿sí? Está basado en 2 ejes. Un eje vertical que habla de la asertividad, o sea, de del interés que pone la persona en satisfacer los intereses propios. Y en un eje horizontal que habla de la cooperación, de la disposición de las personas a cooperar, o sea, de mirar por los intereses de los demás. Entre medio de esos 2 ejes vamos a tener estas 5 expresiones de alguna forma, ¿sí? O sea, el líder competitivo, la persona competitiva va a mirar casi exclusivamente a buscar ganar cualquier disputa digamos, llevar adelante su interés personal propio y ganar esa disputa. Por el otro extremo, el líder complaciente no le interesa tanto ganar la disputa, lo que le interesa es que haya una aceptación global de todos los participantes de la solución y de alguna forma todos salgan satisfechos de esa situación. Pero seguramente no es una persona que no va a defender mucho los intereses propios que seguramente hay. Y el evasivo es el que de alguna forma ya tiró la toalla, ¿no? No le interesa. O sea,
hagan lo que quieran, yo me sumo después o veo qué hago, pero no tienen interés en cooperar, eh, tampoco en defender una postura. Quizás no la sepa, no lo sé. Eh, el colaborador es el que de alguna forma busca satisfacer todas las necesidades, o sea, y eso prácticamente es imposible, es el que termina en un burnout muchas veces en ese tipo de esfuerzos y está en el medio allí el líder comprometido. Se los dejo para que lo eh, veamos un poco esto porque vamos a ver en un ratito más que hay un modelo desarrollado por este ministerio que, que muestra muchas de estas caras, pero ya aplicado al modelo bíblico, ¿sí? Porque hace 2000 años Jesús un día dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquel que siglos antes de que viniera, el profeta Isaías decía, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado y su nombre será eh, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Es lo que muchas veces en la época de Adviento, en la época previa a la natividad, a la Navidad, leemos, ¿verdad? Y recordemos los ángeles en la Nochebuena, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces Jesús luchó y entregó su vida por esa paz. Y vamos a ver en este material del autor Ken Sande, que junto a un equipo hace seguramente hoy casi 40 años comenzó a desarrollar este ministerio. Esta persona tiene algo más de 70 años hoy, eh, y sigue, digamos, predicando, sigue dando charlas, sigue activo en el ministerio y desarrolló en aquel momento un mapa de ruta con 4 columnas para lograr, digamos, resolver los conflictos sobre una base bíblica. Él decía que en todo momento debemos glorificar a Dios. A lo largo de la Biblia, el objetivo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo glorifiquemos a Él, con todo nuestro ser y en toda situación. Entonces, glorificar a Dios no solamente el domingo en la alabanza de la iglesia, sino en nuestro día a día, y aun cuando nuestro día a día pueda estar atravesado o estemos atravesando situaciones de conflicto. Pero en medio de ese esfuerzo de glorificar a Dios, aún en medio de los conflictos, debemos detenernos y mirar y mirarnos como en un espejo para sacar la viga de nuestro propio ojo. O sea, reconocer que quizás ese incendio, a ese fuego que se armó por el conflicto, también algún leño nosotros agregamos. Si no es que quizás hasta tiramos el fósforo cuando estaba todo pronto para incendiarse, ¿verdad? Sacar la viga de nuestro ojo. Pero aun cuando la responsabilidad de los conflictos en gran medida pueda estar del otro lado, no somos la Biblia no nos insta a ir y juzgar y condenar a la otra persona, sino que miremos la soberanía de Dios sobre toda la situación, sanemos nuestro corazón
reconozcamos nuestras faltas y desde en esa humildad ir a restaurar al hermano, ir con la otra persona para indicarle en amor dónde es que él está de alguna forma afectando esa relación o se ha equivocado en tal o cual situación, lo cual ha contribuido grandemente a ese conflicto. Entonces, es ese restaurar humildemente, es ese ir hacia el otro, pero no en actitud de juicio, no en actitud de condena, sino en actitud de restauración. Y finalmente, en ese diálogo pueda, por la gracia de Dios, originarse, digamos, un ida y vuelta, un reconocimiento de ambas partes y entender que, en último caso, dependemos todos de la gracia de Dios y podamos dejar ese conflicto a los pies de la cruz, recibir el perdón y otorgar el perdón hacia el prójimo y así reconciliar nuestra relación con Él. Esa es la base, digamos, sobre la cual vamos a estar desarrollando en el próximo rato que nos quede hoy y en adelante lo que es la pacificación personal, que después vamos a ver que esto se aplica tanto para la resolución personal, pero también empieza a tener o va a tener gran influencia para otro tipo de abordaje de conflictos, quizás grupales o de otra índole, y extrapolar un poco toda esta enseñanza. Pero así como ustedes han recibido un material que les hemos enviado, que habla de esta loma resbaladiza, de este semicírculo, y vamos a ir viendo ahora cada uno de esas áreas. Como ven, hay tres colores básicamente. Sobre la izquierda tenemos un color medio celeste que habla de respuestas de escape, respuestas que de alguna forma simulan la paz, como que uno podría pensar, ¿no? Está todo bien, pero en realidad puede haber negación. No quiero, niego de que hay un conflicto, lo escondo bajo la alfombra, estoy huyendo de la situación o inclusive puede haber situaciones más extremas que terminan mal, ¿verdad? Del mismo modo, hacia la derecha, en un color más rojizo, tenemos respuestas de ataque, respuestas que de alguna forma eh, rompen la paz, o sea, son agresión, son litigio y el asesinato. Son esas respuestas que rompen totalmente y nunca van a buscar, o sea, el objetivo de ellos es ganar la disputa y no preservar la relación. Es aquel personaje asertivo, aquel que es el competitivo, el que solo se fija en la parte vertical de aquel abordaje de Thomas Kilmann. Eh, Vamos a ir viendo algunos ejemplos, porque en el medio aquí, esas son las respuestas de paz. Esas son las respuestas que tienen lugar en la Biblia. No es que la Biblia no hable de las otras, justamente habla de todas ellas, y vamos a ver pasajes, pero estas son las que conducen a una resolución pacífica de una situación. Y no es que haya que atravesar todas ellas, sino que dependiendo de la naturaleza y del escalamiento, vamos a ir involucrando herramientas hasta llegar a abordar las diferentes alternativas. En, en Génesis 16, voy a ir recorriendo un poco más rápido quizás algunas de las historias, no vamos a leer todos los pasajes, pero recuerden la historia de Abraham y Sara, eh, donde Abraham niega que hay un conflicto y le dice, hacé con ella como te parezca. O sea, él dice,
no me interesa intervenir en esta situación, ¿sí? Entonces tenemos esa parte de la negación. Luego, como eso le afligía, Agar huyó de la presencia de Sara. Como se generó una disputa, entonces Agar huyó, que tenemos la huida, y tenemos la historia de Saúl en 1 Samuel 31, donde él finalmente, al no tener salida en esa guerra con los filisteos, se ve rodeado y antes de caer a manos de los filisteos decide quitarse su propia vida, ¿verdad? Vemos aquí el suicidio, y el suicidio es un flagelo que tenemos hoy en nuestra sociedad claramente, pero a nivel espiritual también existe cuando nosotros decidimos abandonar, decidimos abandonar un ministerio sin buscar una salida pacífica y podemos estar de alguna forma cometiendo una especie de suicidio ministerial también, abandonando todo y huyendo y no queriendo volver, digamos, al ministerio o al llamado con el que Dios nos había equipado. Son las respuestas de escape. Vamos a ver las del otro lado, ¿no? Ahí está la historia en Hechos de Esteban, que es confrontado y llevado ante el tribunal, y como no sabían cómo abordarlo ni querían escuchar, ya no sabían cómo argumentar con Esteban, lo terminan agrediendo, ¿verdad? Y hasta el punto que termina siendo asesinado. Entonces, en la historia de Esteban tenemos cada una de los tres abordajes de las tres historias allí, que son las historias de ataque. En unas se finge la paz y en las otras se rompe la paz. Los extremos, como decíamos, terminan en la muerte. Y el asesinato, también en la Crónica Roja, hoy lo vemos todos los días, pero la Biblia va mucho más allá de eso y dice que si nosotros eh, tenemos pensamientos de mal hacia un hermano y estamos juzgando y atacando a ese hermano, en realidad lo estamos matando en nuestro corazón. Entonces a veces somos culpables de asesinato mucho antes de haber cometido cualquier asesinato físico. Es una cuestión del corazón también, ¿sí? Pero siempre eso termina rompiendo la paz. Y en el medio están las oportunidades de hacer la paz, respuestas de conciliación, respuestas que glorifican a Dios. Y aquí es donde precisamente eligiendo responder de esta forma frente a los conflictos es que aún en medio de ellos vamos hasta poder responder frente a esa primera columna de la pacificación, que era glorificar a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, en Proverbios 19:11 dice que yo tengo la libertad de elegir si voy a dejar pasar una ofensa o si entiendo que necesito abordar el tema. Entonces, la primera oportunidad que tenemos nosotros es de pasar por alto. Y después tenemos todo ese escalamiento que nos enseña Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle entender su falta. Si te hace caso, ganaste a tu hermano, ¿verdad? Son lo que Jesús nos estaba enseñando acerca de la pacificación, acerca de cómo resolver esas situaciones. Y en Mateo, en el Sermón del Monte, habla de la urgencia de ir a resolver las situaciones, mucho más urgente que ir a adorar, ir a llevar la ofrenda al altar, es resolver las situaciones con nuestros adversarios, buscar esa reconciliación. Pero en medio de esa reconciliación debemos justamente no solamente velar por nuestros intereses, sino por los de los demás. Por eso
la negociación es una parte importante, pero más que nada no para los temas relacionales, sino para los temas materiales. O sea, cuando hay un daño a la propiedad, cuando en un choque, por ejemplo, hoy delegamos todo en un choque de autos en el tránsito, quiero decir, delegamos en el seguro todo lo que es la parte de daños materiales, ¿no? Pero típicamente en otro tipo de conflictos donde no tengamos eso, debemos ir y tomar responsabilidad, digamos, por lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, la negociación, vamos a ver que hay unas pautas de cómo abordar esa negociación que sea un ganar-ganar, que responda frente a los intereses de los demás. Y volviendo nuevamente, digamos, si con estas tres abordajes, si con pasar por alto, o sea, decidimos, bueno, este conflicto es demasiado grave para pasarlo por alto, necesito ir, trato de reconciliarme con él, no me escucha, como habíamos leído, si no te escucha, entonces el siguiente paso para un abordaje en la relación personal es eh, lo que aquí Jesús dice, si no te escucha, busca ayuda en otros, toma algún testigo y que él te acompañe. Y ahí viene el término de mediación, la función del mediador. Y vamos a abordar eso en mucho mayor detalle. Y volviendo otra vez sobre los temas materiales, en 1 Corintios 6 habla de que no deberíamos ir en primer lugar a los juicios, a los tribunales civiles para una disputa entre las partes, sino que la misma iglesia debería tener herramientas, desarrollar herramientas para abordar los diferentes tipos de conflictos, porque la iglesia está predestinada a que el día de mañana, cuando Cristo vuelva en gloria, por esos 1000 años vamos a estar gobernando el mundo, gobernando junto con Cristo. Entonces no deberíamos ir desarrollando herramientas. Eso es lo que Pablo le escribe a los corintios, ese es el contexto de alguna forma. Entonces el arbitraje es cuando la negociación no tiene, digamos, no hay acuerdo en una negociación del uno a uno sobre un daño material, decidimos someter la resolución de ese conflicto, de cuánto le debo pagar al otro para restituir el daño hecho, a un árbitro o a un comité de árbitros que van a tratar de buscar una solución acorde y que sea lo más justa posible. Ahora, si todo eso, si aún las personas se resisten a todos estos pasos de escalamiento, Jesús le dice, díselo a la iglesia, haz que intervenga la autoridad de la iglesia y haya un proceso disciplinario de la iglesia, pero más que nada, antes de ese proceso disciplinario, ese mediador que, que se involucró, ahora quizás ya no sea solamente un mediador pasivo, alguien que busca calmar, digamos, el diálogo, etcétera, sino que sea alguien que intervenga desde la autoridad de la iglesia y de alguna forma imponga o trate de persuadir con la palabra y con el obrar del Espíritu Santo una resolución, una actitud conforme que termine nuevamente, como decíamos, glorificando a Dios en la resolución de esa disputa. ¿Sí? Entonces, ese es el lugar de la iglesia. La conciliación, entonces, por un lado es personal, y cuando la conciliación personal no tiene el resultado esperado, es asistida, o sea, buscamos asistencia, buscamos ayuda, y si nosotros vamos recorriendo de izquierda a derecha, vamos a ver que pasamos de ámbitos privados a un ámbito cada vez más público, ¿sí? Desde negar el conflicto, desde escaparme, de huir, muchas veces son decisiones personales y la gente no se entera, no, decidió irse a otro país, a vivir a otro país,
por oportunidades de trabajo. ¿Cuántas veces detrás de eso no hay un escape, no hay una actitud o una decisión de irme porque no puedo lidiar con determinadas situaciones en el entorno en el que estaba? Pero la Biblia nos habla de abordar las situaciones en forma personal y si no se resuelven de ir a la parte asistida. Y cuando buscamos un mediador, cuando nos sometemos a un arbitraje, cuando involucramos a la iglesia, claro, eso adquiere, digamos, vamos involucrando a más gente y adquiere un estado más público. Del mismo modo, cuando hay un ataque, una litigación, ya estamos yendo a los tribunales, hay una agresión, etcétera. Todas esas son respuestas que rápidamente se hacen públicas, ¿verdad? Así que ese es el contexto de ese panfleto que nosotros compartimos en la previa, que tiene una descripción muy breve de cada uno de los pasos y que aquí les fui de alguna forma complementando un poco. Entonces, esa loma resbaladiza muestra que los conflictos y las respuestas conciliadoras proveen oportunidades, o oportunidades de glorificar a Dios, de, digamos, confiar en Él, de obedecerle, de imitarlo, de buscar cuál es la voluntad de Dios. En una época, hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, era muy común que los jóvenes llevaran una pulsera con una inscripción que decía WWJD, no sé si se acuerdan. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Yo siempre me acuerdo de eso porque aplica perfectamente a nuestras situaciones del día a día cuando tenemos conflictos, cuando tenemos situaciones que no sabemos cómo, qué decisión tomar. ¿Cuál sería la decisión? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús aún en medio de los conflictos? Porque típicamente cuando estamos en medio de un conflicto y nuestras emociones son desafiadas y se generan como esas reacciones espontáneas que muchas veces no son las mejores, eh, tener, detenernos, tomar un mate antes de responder y no responder espontáneamente y preguntarnos, ¿qué haría Dios? ¿Cómo puedo honrar y glorificar a Dios en esta oportunidad? Entonces, las oportunidades son de glorificar a Dios, de servir a otros, porque ¿se acuerdan? El de ir a la otra persona, de alguna forma es un acto de amor, un acto de servirle al otro para ayudarle a entender de que quizás está actuando de forma cegada o de forma, sí, engañada. Y en medio de eso, cuando somos nosotros desafiados y desarrollamos esa humildad y esa valentía que se requiere para ir a hablar con otra persona de un conflicto que nos esté afectando, vamos a estar sin duda creciendo en nuestra relación con Dios y creciendo a la semejanza de Cristo. Porque la adversidad edifica nuestro carácter. Ya Spurgeon decía, los mejores soldados en el ejército de Dios son reclutados en las montañas de la aflicción. Hay varios pasajes que hablan de que, y Primera Pedro dice, si aún ustedes tengan que pasar por algún tipo de prueba, denle gracias a Dios por ello. Es como el oro que tiene que ser refinado de alguna forma, ¿sí? Martín Lutero dice, hasta que no me encontré en medio de la aflicción no conocí el significado de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo qué ves tú un conflicto? ¿Un accidente o una asignatura, un desafío que con la ayuda de Dios debo superar
para su gloria. Como pacificadores somos desafiados a ver los conflictos de esta última forma, ¿no? Como una asignatura pendiente y no algo que, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere mostrarme Dios en medio de esta situación? ¿Qué debo aprender para superar esto? El éxito, y esto es importante, el éxito de la resolución de un conflicto no depende tanto de los resultados, sino que a través del proceso seamos obedientes y fieles. ¿Sí? Es como cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando le hablamos de Jesús. Seguro que todos queremos ver la cosecha, seguro que todos queremos ver que la otra persona ya diga sí, acepto y quiero aceptar a Jesús y dice la oración, etcétera. Pero sin embargo tenemos que ir a sembrar la semilla. La obra va a ser de Dios. Y aquí por eso es importante que nosotros entendamos que los resultados no dependen de nosotros. Nosotros le hablamos a las personas, pero el que cambia los corazones y digamos, este abordaje de los conflictos es un abordaje desde la perspectiva de espiritual y no de una negociación simplemente, como lo sería en el ámbito secular. Porque no queremos solamente una disputa, ganar una disputa, sino que ambas partes podamos crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, estos son los 4 principios básicos que yo les quería dejar hoy y, y abrir de alguna forma donde reiterar, glorificar a Dios, sacar la viga del ojo, restaurar humildemente, ir reconciliarnos